vamos a ver qué es una revisión bibliográfica. Entonces, bueno, primero un poquito de la definición rápida. Esto lo pienso ser muy práctico, muy didáctico, pero igual es relevante saber qué es y por qué estoy explicando esto, ¿vale? Entonces, una revisión bibliográfica es esto de aquí. El análisis crítico y sistemático de literatura existente sobre un tema específico. Es en sí recopilar, analizar y sintetizar libros, artículos científicos, informes, tesis y otros documentos para proporcionar información actualizada de un tema en particular. Entonces, si se dan cuenta, esto es prácticamente todas las tareas que nos piden o que les piden. Bueno, en el caso de ingeniería es un poco distinto, ¿no? Porque a veces las tareas son ejercicios que hay que resolver o cosas así, y no es tanto esto. Pero en el caso, pues, de las carreras, sobre todo de ciencias de la salud, del área de deporte, o bueno, en el caso de investigación, esto es lo que se hace, buscar artículos, libros, informes, tesis y recopilarlos, hacer algún tipo de síntesis y presentar un nuevo documento con la intención de presentarlo más nuevo. Entonces, entró alguien más, vale. Pues bueno, ¿cuáles son los tipos de revisiones bibliográficas? Por eso era importante que te mandara las diapositivas, Rolando, de otra manera ni modo. Entonces, aquí, denle una, bueno, se las leo rápido. Bueno, ahí les va. Hay varios tipos de revisiones bibliográficas. En esto yo no planeaba entrar porque esto es más para la cuestión científica como tal. Lo que se suele pedir de tarea son las revisiones de narrativas o tradicionales, que simplemente, pues, buscar la literatura y dar información, ¿vale? Por ejemplo, no sé, en el caso de nosotros, que nos piden a veces de la violencia de género, digamos, en cuestión de género. Entonces, ver el contexto que hay en literatura, leerlo, contextualizar y presentar información es todo. Una revisión sistemática busca más en buscar toda la información que hay al respecto y presentarla. Por ejemplo, esto sería útil, bueno, eso también te interesa, Rolando. Digamos, en lesiones de rodilla, ¿no? Que dije, queremos ver cuál es el estado del arte que hay. Entonces, en esto hacemos una revisión de todos los artículos que encontramos bajo una búsqueda específica, un prompt específico, y ya decimos, bueno, esa es la información que hay sobre lesiones de rodilla. Tantos dicen que sirve esto, tantos dicen que no, tantos dicen bla, entonces se presentan datos duros. La integrativa se busca informes cualitativos y cuantitativos. Algunas personas opinan que hay cierta metodología muy específica, ¿no? También en esto no estoy entrando tanto porque al menos nosotros sí llevamos la materia de redacción científica y ahí se ven, espero, todo esto, y si no se ve, por ahí las que entraron de la carrera me informan y les vuelvo a dar la presentación ya un poquito más específica. El metaanálisis lo que hace es sesgar en base a cuáles artículos no lo sé, si hay 50 que dicen una cosa y 10 de otra, se da una ponderación y se dice, bueno, la mayoría opina esto en este porcentaje, se presentan estas gráficas, entonces hace una correlación, hay incluso métodos numéricos para esto, y la revisión científica en sí es lo mismo, pero ya con una opinión de nuestra parte, ¿no? Se encontraron los nuevos avances, dicen esto, los antiguos decían esto, entonces en base a estas cosas decimos estos y se llega a una conclusión. Entonces, insisto, esta me la voy a saltar porque considero que no es relevante a menos que hagan un posgrado. Eh, insisto, supongo yo que si hacen un posgrado les van a explicar esto. Y si no, pues ahí vemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Esta parte, es lo que me importa más. La revisión bibliográfica, recopilación de información, que bueno, el problema que se presenta ahora en la carrera, que Rolando me mencionó también que tiene ese problema, es que batallan mucho para encontrar artículos fiables, no saben cómo buscarlos o dónde buscarlos. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Que para las que estudian conmigo, sí lo vimos en Ciencias de la Salud, pero nadie le puso atención a la maestra. Pero bueno, entonces ahí va. Primero, lo más importante es definir el tema y los objetivos. Dicho en español, para quienes les gustan las cosas fáciles, ¿qué te encargaron de tarea? ¿No? ¿Qué nos pidieron? Entonces aquí pongo un ejemplo. Por ejemplo, seleccionar el tema y definirlo para saber qué artículos vamos a agarrar, qué los cuales vamos a quitar. En este caso, seleccionar un tema específico, relevante y delimitado. Por ejemplo, insisto, efectividad de la terapia manual en la rehabilitación de lesiones de rodilla. Ese va a ser el tema y solo tomamos los artículos de ese tema, ¿sale? Porque cuando busquemos, ahorita veremos, nos van a salir un montón de artículos que no sé, las radiografías de rodilla, pues eso a lo mejor no es tan importante para la terapia manual o no lo sé, cosas así. Objetivos, ¿qué queremos lograr con esta revisión?
Por ejemplo, en este caso, identificar las técnicas más efectivas y evaluar sus resultados clínicos, que es dentro del mismo tema, o pudiera ser eh, la, observar qué tanto se requiere, no sé, el impacto actual de las terapias en qué tan requeridas son actualmente las terapias manuales. Esa sería otra investigación que sería dentro del mismo tema, pero sería otro objetivo de la investigación, ¿no? Entonces, eso es importante para saber qué artículos encontrar, porque lo que me decías, Rolando, encuentras un montón de artículos y no sabes cuáles agarrar y cuáles no. Bueno, esta es la primera, delimitar temas y objetivos. ¿Hasta aquí vamos bien? Vale, seguimos. Entonces, el segundo paso, ese es el primer paso, definir tema y objetivos. Entonces, ¿qué te pidieron en la tarea? El segundo paso sería establecer criterios de inclusión y exclusión. Esto es, ¿cuáles artículos vamos a hacer válidos? Porque, insisto, vamos a encontrar un montón. Entonces, tenemos que decir cuáles sí queremos agarrar y cuáles no. Por ejemplo, aquí y eso se integra en el buscador. Ahorita les enseño cómo. Primero, por ejemplo, el idioma. Quienes hablamos varios idiomas, pues esto lo podemos excluir, ¿no? Porque en mi caso, pues cualquier idioma funciona. Los que hablan inglés dicen, bueno, pues inglés y español. Los que español, pues solo español. Sí les recomiendo a todo mundo aprender inglés porque la mayoría de los artículos los publicamos en inglés. Es muy raro que alguien publique en español, justamente porque nadie nos va a leer, ¿no? Entonces, bueno, casi todo se publica en inglés. Igual, para que lo tengan en cuenta, es válido traducirlos con ChatGPT, traducirlos con lo que sea, cualquier profesor se los vale. Lo que no les vale es citar a ChatGPT, pero pues si un artículo lo traducen con ChatGPT, nada más no les digan que lo tradujeron y pues no pasa nada, citan el artículo per se. La otra es la fecha de publicación. Esto ya depende de profesor a profesor. En licenciatura usualmente esto no es relevante, pueden poner cualquier artículo de cualquier tiempo. Ya en investigación o cuando les toque hacer su tesis, sí es, los últimos 5 años son los de en general validez para divulgación científica, o más para investigación, para divulgación puede ser un poco más, pero eso, sí hay que buscar que no sean tan viejos, porque son muy viejos, no lo sé, por ejemplo, las terapias en el caso de del área de salud, de hace 50 años ya no valen tanto, o incluso en el área de programación. Si tú presentas que antes hasta que había un algoritmo de hace 50 años, dices, pues es que ya no, o sea, ya hay mucha más, tenemos mucho más poder de cómputo, ¿no? En el área de salud, pues ya hay otras técnicas, ya hay cosas más nuevas. El tipo de estudio es justo lo que les enseñaba de esto de acá, las revisiones bibliográficas, hay muchos tipos. Entonces, bueno, esto no los podemos saltar, a ustedes les sirven casi de todos. No sé si recuerden, igual que el señor, el profesor de género, nos mencionó que las tesis no eran válidas, o no sé si la de salud o los dos. Pero bueno, para esto voy que sí es relevante que casi siempre, bueno, ahorita tocamos un tema más específico de esto. Y la relevancia temática, por ahorita lo vamos a dejar. Criterios de exclusión, bueno, si recuerdan eso sí nos lo han aclarado mucho y es creo que lo que vamos a tocar hoy en día es, digo, el día de hoy, las fuentes no científicas hay que excluirlas porque, bueno, hay muchos artículos que no son científicos, que fueron muchas preguntas que me hicieron ahora cuando estuvieron con los PIAs, o sin revisión por pares. ¿Qué es la revisión por pares? ¿Quieren saber qué es la revisión por pares o me lo salto también? Es la que hay más personas que revisan el artículo antes de publicarse. Más o menos. ¿Lo explico o me lo salto? ¿Lo puedes explicar? Vale. ¿Qué es la revisión por pares? Si yo quiero publicar un artículo en una revista de divulgación, lo que ocurre, ¿cuál es el objetivo de la revisión por pares? Si yo propongo algo, la revisión por pares es que colegas míos van a revisar si pueden reproducir los resultados de lo que yo hice, ¿vale? Entonces, si pueden reproducir lo que yo hice, quiere decir que pues más o menos es cierto. Sin embargo, si nadie lo puede reproducir o si no lo intentan reproducir, esto no tiene una revisión por pares. Entonces, ese es el objetivo de la revisión. Entonces, ¿cuál es? Cuando yo quiero publicar un artículo, lo propongo, lo mando a un journal y ellos lo revisan e intentan reproducirlo. Si no pueden, pues me dicen, no lo pude reproducir, no se puede, te estás echando mentiras. ¿Vale? Entonces, esa es la revisión por pares o por eso valida un artículo científico, que no es lo mismo que tenga revisión por pares a que sea científico. Ahorita hablaremos de cuándo se considera un artículo científico.
Estudios con metodología deficientes o desactualizados. Lo mismo, desactualizados es cuando ya tienen mucho tiempo, ya no son válidos, y con metodologías deficientes tampoco lo vamos a tocar hoy, pero insisto, si después se necesita, volvemos a hacer otro cursito. Entonces, ¿cuáles son los válidos para los profesores? Hoy no vamos a hablar tanto de la rigurosidad científica, de qué es un artículo válido o no, porque eso sería un tema bien extenso. Pero sí les voy a mencionar cuáles les cuentan los profesores o cuáles no, que es una duda, creo, de las más grandes. Y aquí están por pasos, el número uno son los papers, que son los artículos publicados en journals, ahorita vemos cómo reconocerlos. Estos son los que todo mundo vale, eh, prácticamente sin excepción. Bueno, sin excepción. Si son artículos que no están publicados en journals, pueden o no ser válidos, dependiendo del profesor. En segundo punto, los artículos editados, libros editados, esos suelen ser artículos que son un conjunto de papers científicos que los pegan y los hacen libros. Entonces, estos también suelen ser muy válidos. En tercer lugar, los libros de texto también suelen ser válidos. Estos bueno, sobre todo las editoriales grandes, ¿no? McGraw-Hill, Pearson, no sé, editoriales famosas, ahí las pueden preguntar a ChatGPT cuáles son. Entonces, esos también suelen ser válidos, pero conforme baja es cada vez menos válido. Insisto, el número uno, todos lo valen. El número dos, algunos no. El tres, libros de texto, pues un poco menos válidos. Y por último, los congresos, en teoría son muy válidos, pero en algunos casos no. Insisto, si van a un congreso y una autoridad en el tema dijo algo, pues claro que el maestro lo tiene que validar, ¿no? Pero no siempre es así. Entonces, yo siempre me iría para asegurarla por el uno, pero ahí vamos bajando en credibilidad. Entonces ahí les dejo un diagramita. Aquí no se ve muy bien, pero a todos les pasé la presentación. Entonces, si alguien llega a ver esto y no le alcanza a ver, me piden la presentación. Entonces, ¿cómo sé cuál es un documento válido? Primero, encuentras un documento. Apenas va entrando ¿Puedes alguien. hacer Bueno, más grande la presentación? creo que no, pero a ver, déjame ver. Pero pues se las mandé a todos, Rolando. A ver, Se puede hacer zoom Ah, dale, desde sí. ahí está. Es que estoy en una aplicación rara, Jera, por eso no sé. desde, Ahí se desde, ve. desde Ahí se nuestro ve. lado podemos hacer zoom. Ah, va, dice Jera que ustedes le pueden hacer zoom. Sí, es cierto. Vale. Entonces, ahí, ¿cuáles son válidos? Ahí vemos. Primer paso, encontré un documento. Para los programadores esto está bonito porque es un diagrama de flujo. Entonces, encuentro un documento. La pregunta es, ¿lo encontré en una base de datos científica? Ahorita, aquí, ahí en las presentaciones les puse las ligas. Entonces, como Scopus, PubMed y todo eso, sí la encontré ahí. Me faltó un sí ahí. Si sí la encontré en esos, automáticamente eso es válido, ¿vale? Para todo mundo. Si no la encontré ahí, me voy a preguntar, ¿tiene DOI o ISSN? Ahorita vamos a ver cómo encontrar esos. Si no tiene esos, entonces muy seguramente esto no es válido porque es un artículo que publiqué yo y lo subí a Google. O bueno, lo subí a Internet y ya, nadie me lo revisó. Si sí tiene DOI o ISSN, hay que ver. Tu profesor lee las tareas porque sabemos que hay muchos que ni los leen, nada más ven a ver si lo meten en el verificador, a ver si lo copiamos. Si el profesor sí lee las tareas, puede que no sea válido. Si el profesor no lee las tareas, hay que ver, ¿es un PIA? Si es un PIA, tal vez no sea válido porque puede que el profesor de perdido cheque las bibliografías. Si no es un PIA, pues sí es válido porque, insisto, encontramos un documento donde sea, sí tiene DOI e ISSN, el profesor no lee las tareas y no es un PIA, ya ganaron. Pongan el artículo que se los van a valer. ¿Qué es un pie? Un PIA, perdóname, es que tú no estás en la uni. Los PIA son los proyectos finales, prácticamente, que valen la mitad de la calificación, casi, casi. Valen el 40% de la calificación. Entonces, los profesores suelen ser un poco más rigurosos en esos. Ok. Igual, por ahí, para los que lo tengan en cuenta, eso es a lo que se refería el profesor de género y el otro, y la de salud, con que querían artículos científicos, con buscar el DOI, I, O, ISSN. Si los tenían, se los contaban, ¿vale? Entonces, no, pero Orlando, ya me arruinaste la presentación. ¿Hasta aquí alguna duda? No, seguimos. Ya no se vale regresarnos. No, sí es cierto, sí se vale. Entonces, bueno, paso 3, seleccionar las bases de datos y fuentes. Entonces, esto
es lo que les mencionaba ahorita de la cosa esta, si la encontraron en Scopus, PubMed o esas cosas. Si las encuentran en cualquier base de datos científicas, absolutamente, automáticamente esto se vuelve un paper válido. Entonces pueden confiar que todo lo que encuentran ahí es válido. El problema de estos es que casi todos son de paga. Entonces ahorita al terminar la llamada cortamos la grabación y les enseño cómo encontrarlos gratis. Pero eso no lo pongo en público porque luego me banean, tal vez. Y para que sepan, sobre todo los de ciencias de la salud, espérenme porque entró, ahí está. Los de ciencias de la salud, aquí hay una página, yo cuando nos dieron mnemotecnia del Pedro, estuvo gracioso justamente porque existe una base de datos que se llama Pedro, que esa es una fuente confiable y es la única, bueno, que yo conozco de fisioterapia directamente. Entonces, esta es una muy buena fuente para buscar cualquier tipo de artículo de fisioterapia. Para quienes no, pues no. Igual, Google Académico eh, es el que yo suelo usar más, la verdad, pero ahí encuentran muchos artículos que no son tan válidos. Sin embargo, insisto, si siguiendo el diagrama, si el profesor no lee mucho las tareas y no es un PIA, ahí en Google Académico encuentran, la verdad, mucho más fácil que en las bases de datos artículos. Y ahí suelen estar gratuitos. El problema es que ese pues, nos presenta tesis, nos presenta páginas de académica, digo, de la universidad. Por ejemplo, ese es un ejemplo. Si la universidad, bueno, más fácil, mi tesis está publicada en la base de datos de la uni. Entonces, si ustedes buscan, Google Académico les va a presentar mi tesis, pero mi tesis pues no es muy válida por nadie prácticamente, porque no está publicada en ninguna revista y no cumple con ciertos criterios que lo hacen documento científico, ¿vale? O inclusive sus tareas, si sus tareas las suben ustedes a, a la base de datos de la universidad, van a salir ahí. Y esos pues no son artículos científicos porque muchos sabemos que los sacaron de ChatGPT. Entonces, digo, no, los sacaron de fuentes muy confiables. Entonces, bueno, igual los libros y capítulos de libros no siempre se los valen. Entonces, por eso es que es importante hoy que vean cómo encontrar un artículo científico, que insisto, es la base del día de hoy. Aquí les dejo las páginas de las fuentes confiables, las que se consideran confiables. Entonces, cualquier artículo que encuentren en una de estas páginas, eh, pueden dar fe de que todo ahí es válido, ¿vale? Insisto, solo la última no, es Google Scholar. Veremos ahorita cómo usarlo, pero ahí no siempre son válidos. A todos les pasé la presentación, entonces ahí tienen eso. Todo esto ya me lo planeo saltar un poco porque ya, o no sé si lo quieran ver, o me lo salto y ya me paso directo a hacer las búsquedas. Esto es cómo hacer búsquedas, porque no se busca igual que en Google en las bases de datos. Quienes ya saben bases de datos, pues está bien fácil buscar. Quienes no han bueno tanto, pero es fácil, nada más aquí quitar los artículos, bueno, hablando de enunciados, quitar los artículos, solamente poner artículos, pronombres y todo eso, quitarlos. Solamente se dejan los sustantivos y como pudiera ser adjetivos y verbos. Por ejemplo, lesión de rodilla, eso está mal, sería lesión rodilla. Bueno, lesión de rodilla pudiera ser, pero la cosa es buscar términos bases, como siguiendo el ejemplo que les mostré hace rato de las terapias manuales en lesiones de rodillas, buscar terapia manual and lesión de rodilla. Los sinónimos, si no les sale algo, pues buscar sinónimos, en este caso de terapia, pues fisioterapia o rehabilitación, ¿sale? Los conectores, si quieren que traiga, por ejemplo, más de un término, pues poner el and, el or es para si quieren uno u otro, por ejemplo, si quieren ver los artículos que contengan terapia manual o los que tengan lesiones de rodilla, le ponemos terapia manual o lesión de rodilla. Y el not, pues es para no. Por ejemplo, no lo sé, si quiero buscar si quiero buscar artículos que hablen de lesiones de rodilla, terapia manual, pero que no hablen de ultrasonido. Yo pondría terapia manual and lesión de rodilla, not ultrasonido, ¿vale? Y ya me quita todos esos. Entonces, igual, en caso de que quieran buscar en estas bases de datos, entran ustedes a la base de datos. Insisto, ahorita voy a hacer un ejemplo en vivo. Y si no saben cómo usar estos buscadores booleanos, le piden a ChatGPT, dame el prompt, o dame cómo busco en una base de datos, bla, y ahí les dice. Evaluar la calidad de las fuentes, eso ahorita es lo que les decía, nada más. Si viene en estos
bases de datos, ya es automáticamente válido. Si es Google Scholar, no, pero ahorita les digo cómo encontrar lo que les decía, el DOI o el ISSN, y esos suelen ser válidos a menos que el maestro sea demasiado riguroso. Para quienes cursaron conmigo, este semestre, cualquier documento que tuviera DOI o ISSN los valían los profesores, pero supongo que llegará alguno que no. Después es registrar y organizar las fuentes. Esto es importante, que creo que es lo que tú me pedías, Rolando, que luego no sabes cómo hacer. Yo lo que hago es, en un Excel, voy poniendo los títulos de cada uno de los artículos que voy encontrando, y a la derecha pongo lo que quiero sacar de ahí. Es decir, si uno habla de una cifra, un porcentaje, un dato duro, lo pongo ahí a la derecha, y a la hora de redactar mi artículo ya solamente lo cito y ya sé quién es de quién, ¿no? Entonces, bueno, el registro yo no incluyo todo esto porque utilizo ciertos, bueno, sabes que trabajo en LaTeX, entonces hay unos que son Bit Text Generator, entonces ahí nada más le das el DOI y directo te da la cosa en LaTeX completa. Entonces yo nada más le pongo la referencia, te enseño luego si quieres ahorita cómo hacer eso. Y por último, leer y analizar los documentos. Esto también les voy a enseñar ahorita cómo leer más eficientemente un documento o qué es lo que hay que leer de un artículo científico, porque no hay que leerlos todos, que creo que es una equivocación que todo el mundo comete, ¿no? Sirve leerlos a veces para la gente que no tenemos nada que hacer y nos gusta leer, pero pues si vas a hacer una tarea, leer todo un artículo como que no jala, porque es un chorro de tiempo y no te vas a dedicar 30 horas a hacer una tarea. Y esto, pues, en caso que nos faltó información, iteras otra vez. Repetimos desde el primer paso. Para César, repetimos muy rápido los pasos, César. Entonces, primero definimos el tema y los objetivos, que estos son qué te encargaron, qué te encargó el profesor. En segundo, establecer qué artículos si quieres y qué no. Aquí les mencionaba que es importante, si hablas muchos idiomas, pues el idioma no importa. Si solo hablas español, buscar solo los de español, y si no, buscarlos en inglés, que es lo que yo recomiendo porque son los que más encuentras, y traducirlos con ChatGPT. Y las fechas, usualmente los artículos científicos válidos son de los últimos 5 años, eso es lo que establece la academia. O a veces valen más, insisto, para las tareas básicas que nos encargan, todos son válidos, pero bueno, para que se tengan en cuenta de eso. ¿Cuáles son válidos? Les decía que los papers son los más válidos, van del 1 al 4, aquí los enumeré cuál es más válido y cuál es cada vez menos válido. Abajo de ahí quedarían ya páginas web, artículos aleatorios y cosas así, que no los puse aquí porque usualmente no son válidos, pero hay quienes sí los valen. Y bueno, este diagramita les decía que aquí es como directo para que se vayan. Si lo encontramos en las bases de datos que les mencioné ahorita, si es válido, si no, pues ver si tiene DOI o ISSN, si los tiene y el profesor no lee las tareas y no es un PIA, es válido. Si el profesor sí lee las tareas, tal vez no, si es un PIA, tal vez tampoco. Y bueno, les mencionaba que esas son las bases de datos y aquí les dejo las ligas. Entonces, es todo lo que tenemos. Quiero hacer yo una búsqueda. No sé si tengan algún tema en específico que quieran que busque para que lo vayan observando, o si busco lo que yo quiera, o cómo lo hacemos. Y lo Pues, busco en Google. Ajá. bueno, puedes buscar lo que quieras y luego, es que para una tarea que yo pues, querido investigar la prevalencia de, no sé si existe en la literatura de, por ejemplo, la rectificación cervical en la población, que yo no la encuentro, no supe buscar. Vamos a buscar eso. Mm. Vale, entonces aquí tenemos, lo voy a buscar tanto en la base de datos esta como en Google Scholar, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo buscaría aquí yo? Cervical Rectification. Insisto, yo lo suelo buscar en inglés porque es más fácil encontrarlo. Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, este es un caso de lo que les digo. Mira, aquí este está chido porque incluso puedes ver las publication date. Aquí es lo que te digo, puedes ver qué tan antiguos aceptan los papers. Aquí está, si quieres que tenga más el abstract o esto, libros. Eso. Ahorita vamos a ver cómo hacer los prompts, cómo buscar. Después terminamos la llamada y les digo cómo buscar, cómo encontrar el artículo completo en el caso de los que no vienen, ¿no? Y aquí vienen incluso en ese tipo de buscadores, aquí viene lo que les decía, qué tipo de documento quieren.
Yo usualmente acepto todos, pero los más útiles usualmente son los de revisión sistemática y los metaanálisis, pero bueno, eso es más especializado, si luego lo quieren buscar. Si más adelante en su etapa de la carrera les interesa, vemos eso también. Entonces, bueno, aquí vemos, por ejemplo, este, por ejemplo, vemos que no nos sirve, ¿no? Órale. Mira, esta Rolando está un poco interesante. O bueno, aquí es lo que te decía, tú ya me estás diciendo un tema que quieres, ¿no? Pero, ¿cuál sería nuestro... ya se me olvidó lo que les dije. ¿Cuál sería nuestro objetivo? ¿Cuál es el objetivo de la búsqueda que estamos haciendo? Bueno, sería en contra de una estadística, la prevalencia. Vale, este está peligroso. Bueno, entonces aquí buscamos and. Pues no hay nada. Ahorita buscamos en Google Scholar, pero mira, aquí por ejemplo hay una evaluación con que esta también pudiera ser interesante. Ah, esta es la otra que tampoco no les dije en la presentación y es interesante verla. Si te fijas, esta es del 2004, entonces está algo vieja. Vamos a quitar esto. Ahorita vemos eso. Esta está bueno porque si vemos es la relación entre la rectificación cervical y la falla temporomandibular. Entonces, esa ya vemos que pudiera ser muy interesante. Aquí vemos radiografía de evaluación. Mira, ese es el que ya encontramos. Vale, aquí este también está bueno. Disfunción en pacientes con migraña y relación entre migraña y rectificación cervical. Lo que yo haría en este caso, Rolando, mira, es acotar mucho la búsqueda y buscar algún artículo que hable de algo parecido a lo que tú quieres, no necesariamente lo que quieres. Cuando si te fijas aquí, el único que habla de algo de rectificación cervical es el primero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Busco este artículo que no es necesariamente lo que queremos, que es la irritación del nervio cervical en maniobras con... Vale. Aquí yo lo que hago es busco el primer artículo que no habla necesariamente de lo que yo quiero, pero habla de algo parecido, y si te fijas es súper nuevo, 2024, diciembre. Entonces aquí yo me iría a las fuentes que esa persona citó. Esto es bastante válido. Entonces vemos aquí las fuentes que la persona buscó. Este no sirve, ese tampoco, ese tampoco. Ahora, ninguno sirve. Pero bueno, creo que ya me entendiste el punto. Me iría yo hacia los artículos que esa persona citó y los iría buscando. Y en base a eso ir como alguien tiene que tener estadísticas de algo al respecto, ¿sale? Entonces, bueno, no va a ser eso ahorita por tiempo, pero esa es la forma. Eh, Simplemente buscar algo que hable de rectificación cervical, irte buscando a quién citó esa persona y de ahí te vas. Igual puedes encontrar quién citó a esa persona y lo mismo, ir viendo ese tipo de cosas, que así ya te da más artículos que hablan del tema, pero que no necesariamente salen en tu prompt, ¿sí me explico? Entonces, bueno, aquí igual, incluso esto te da, mira, artículos similares. Pues todo este tipo de cosas te aseguro que uno habla de algo al respecto, porque mira, es del 2024, la hipermovilidad y función temporomandibular. Entonces ahí te la llevas y de ahí alguno te va a dar una estadística. Pero, por ejemplo, ahí, digo, si quieres, ahorita te pones tú a buscar y hacemos el ejercicio ya muy particular para eso, pero sobre todo ir buscando, en este caso particular que me dices, ir buscando artículos de hospitales, porque son los que van a tener una estadística, ¿vale? Entonces, bueno, en Google Académico buscaríamos... ¿Qué estábamos buscando, Rolando? Prevalence. Sí. Entonces, no les he dicho cómo encontrar el DOI, cómo encontrar todo eso, era lo que les iba a decir. Bueno, igual ahorita les digo
este de aquí y el que sigue. Miren, bueno, por ejemplo, estos de aquí, que es que lo encontramos en PubMed, desde aquí te da el DOI. Entonces, este es el DOI y ya. Entonces, ya sabemos que es válido, aunque ya sabemos que era válido porque está en PubMed. Entonces, insisto, todos los que encuentran en esta página, todos van a ser válidos. Igual para citar, estos hasta está chido porque aquí te viene ya cómo citarlo. Esto, incluso si no me equivoco, está en, no, esto no está en APA, pero, miren, aquí en el formato APA, y aquí viene, copian esto tal cual y ya está en APA, ¿vale? Pues ya ni siquiera tienen ustedes que hacer la cita. Bueno, en este otro, vemos, todos hablan de la situación. Esto está curioso, ¿eh? Porque hablan de la temporomandibular. Entonces está... Mira, esto pudiera ser interesante y justo lo que hablábamos ahorita. Bueno, por ejemplo, viene de Cielo. A pesar de que está en Google Scholar, nos estamos viendo que nos está mandando a Cielo. Entonces, está dentro de las bases de datos que les di yo ahorita. Entonces, automáticamente viene en Cielo, esto es válido. Y por ejemplo, viene en un idioma, creo que en portugués. Entonces, yo no sé portugués, yo lo buscaría, lo traduciría con... no, viene en inglés aquí. Pero bueno, si batallan con el idioma, eso, se lo pasan a ChatGPT y ya, pues se los traduzca. Ahí no les he dicho tampoco cómo leer un artículo, ahorita se los digo. Entonces, por ejemplo, igual tiene DOI y viene en Cielo, entonces ya es válido. Pero quiero un artículo que no sea tan válido. Y lo mismo, sí me expliqué, Rolando, ahorita para buscar de las bases de datos los que citan ellos y de ahí vas sacando bibliografía y de ahí te la llevas. Sí, totalmente. Vale, como quiera ahorita, si tienes dudas después, la aclaro contigo. Mira, este es grupo. Aquí está una prevalencia, ¿vale? Pero bueno, eso lo hablamos ahorita más específico tú y yo. La cosa es que este también es de Cielo. Quiero uno que no sea válido para enseñarles un artículo que no es válido. Bueno, desde aquí ya les dice de dónde está publicado, ¿vale? Entonces, esa ya no, ya cuenta. Esta igual es de Cielo. Esta, por ejemplo, es de una cosa rara. Entonces, vamos a usar ese justo de ejemplo. Entonces, aquí, pudiera no ser tan válido porque no está en las bases de datos que les dije. Sin embargo, viene aquí es un journal. Desde que sabemos que es un journal, ya medio es válido. Igual está de rehabilitación oral. Entonces, estamos viendo que es una revista, un journal médico. Por consiguiente, casi seguro que va a ser válido para cualquier profesor. Y sobre todo lo que les dije, tiene DOI, ¿vale? Entonces, como tiene DOI, ya es prácticamente válido. Ya nada más para enseñarles cómo leer un artículo, antes quiero encontrar uno que no sea válido, para decirles cómo no es tan válido. Vale, ahí está este. Este está pues es un artículo claramente, pero si se fijan, yo me pongo a buscar aquí en qué revista está publicada. Bueno, viene en un journal de morfología, al parecer aquí dice, pero no me está dando no encuentro ningún DOI, ni ningún, el ISSN, perdón, ISBN es de libros, y no lo encuentro. Entonces, vemos que aquí dice que creo que es una alumna me estoy saltando mucho, pero este asterisco es de esto. Cuando los autores así se escribe para hacer una aclaración sobre el autor. Entonces vemos que este es un asterisco, dos asteriscos, tres y cuatro asteriscos, tres asteriscos. Entonces la de un asterisco, que es una de las autoras, esos son todos los autores. Ella es alumna del programa Magister, bla, 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 bla. Entonces lo escribió una alumna, ¿vale? El coautor, siempre en segundo lugar se suele poner el coautor, es de un departamento de matemáticas. Entonces le hizo la revisión un departamento de matemáticas y no sé qué. Te pudiera servir, Rolando, porque estamos viendo que dice, mira, evaluación de postura en adolescentes de clase 1, 2 y 3. Entonces justo aquí estamos viendo que es en un área de estadística, entonces seguramente es lo que quieres. Digo, ahí nomás aclarando eso. Entonces, el tercero vemos igual, departamento de odontología y aquí un programa de doctorado. Entonces, este artículo lo escribió seguramente una alumna en colaboración con un doctor. Entonces, yo se los valgo, yo, Carlos, pero probablemente un profesor, no sé, insisto, si no es un PIA, si sabemos que es un profesor que no lee las tareas y ya, pues igual, lo citan, no pasa nada.
pero si es un profesor, por ejemplo, el de género, a lo mejor no se los va a querer valer porque no está publicado. Bueno, la de ciencias de la salud sé que no lo hubiera valido porque ella quería algo de revisión por pares. Entonces, desde que no tiene DOI ni ISSN ni está publicado en ninguna base de datos, ese artículo se convierte en no válido, ¿vale? Lo que sí que pudiéramos hacer es que si algo de lo que dicen aquí nos importa mucho, ahorita todavía no llego a explicarles cómo leer un artículo, aquí vienen todas sus fuentes, sus referencias. Entonces yo me iría a buscar sus referencias y las leo, ¿vale? Entonces, hasta ahí vamos bien. Sí. Voy a tomar eso por un sí. Ahora sí, ¿cómo leemos un artículo científico? Vamos a agarrar, por ejemplo, ya voy a cambiar de tema, Rolando, porque yo sé que a ti te interesa mucho la rectificación cervical, a mí también, pero creo que a nadie más le importa. Entonces vamos a hablar de con patelofemoral. Esta fue una de las tareas que nos dejaron y que son de las más interesantes, incluso si alguien quiere buscar, del síndrome patelofemoral o condromalacia rotuliana, que es pues algo muy conocido, muy citado, y que les va a tocar muchísimo en consulta. Van a ver, Rolando sabe por qué. Entonces voy a abrir varios artículos. Bueno, voy a tomar este que está libre y ya después para enseñarles cómo encontrar un artículo no muy legalmente. Digo, no. Aquí está. Bueno. Ese es un buen ejemplo, porque no viene aquí como, aquí sí está full text. Vale. Entonces aquí lo que vamos a hacer es empezar, siempre lo que se lee es el abstract, por eso es tan importante que ustedes escriban una buena introducción a la hora de hacer una tarea, porque en el abstract ahí, pues los que van a leer, todo el mundo lee el abstract o la introducción y la conclusión. Entonces aquí, por ejemplo, yo leería esta parte de aquí, ¿vale? ¿Qué es esto? La incidencia, la prevalencia. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, ¿qué nos pedían para no, eso fue la señora de atletismo. Bueno, como sea, aquí ya nos dice qué es el síndrome de patelofemoral, quiénes son los que más la padecen, qué tanto porcentaje de incidencia hay, qué implica esto. Entonces, aquí ya nos está describiendo qué es, ¿vale? Prácticamente es un resumen de todo lo que vamos a ver. Entonces, igual, aquí yo leería la primera parte, que es la parte introductoria, que es, insisto, nos está diciendo, ya nos resumen todo, en este caso nos dicen qué es, cuál es la importancia, cuál es la prevalencia y qué es lo que causa. Aquí nos dice, si no se diagnostica, puede causar limitaciones en la actividad física y en el ejercicio. Y esto es importante también, hay insuficiencia en la evidencia de pues esta patología. Entonces, la cosa es que aquí ya nos dicen más o menos qué es, de qué va a tratar el artículo, y desde aquí ya sabemos si nos importa o no. Entonces, estamos viendo que aquí, esta propuesta que nos están diciendo, 3 y 5, significa que son las citas, ¿vale? No todos están en APA, algunos citan, de hecho, en el área médica casi todos citan con este tipo la verdad no sé cómo se llama ese tipo de citación. Pero bueno, la cosa es 3 y 5 significa que son las referencias bibliográficas 3 y 5. Entonces, bueno, si nos interesa ver esos datos, yo me iría hacia esos artículos. ¿Va? Pero bueno, la cosa es que de aquí ya podemos sacar la información que queremos, sabemos si nos interesa o no. Si nos interesa saber por qué dicen esto, yo me iría a ver eso y ya de aquí empiezo a ver el artículo. Pero lo demás es la verdad no es, sí es muy importante, pero no para cuando estamos haciendo una revisión, ¿vale? Es importante si están haciendo ya una investigación profunda, si no, por ejemplo, aquí nos dice cuál es la definición, que ya nos la dijo acá, nada más aquí nos las están dando más desarrollada y pues con más fundamentos. Aquí la anatomía y la fisiopatología, que pues es en sí qué trata, o sea, cuáles son los músculos implicados, todo esto, que insisto, ya nos lo mencionaron atrás, pero si yo soy del área médica y me voy a especializar en esto, quiero ver cómo tratar la patología, a lo mejor sí que me sirve ver esto y ya empezar a citar, ¿no? Que pues es lo que a veces quieren. Factores de riesgo, o sea, ¿cuál es la población que tiende a estar más? Eso está bueno, Rolando. Búscalo luego, el diagnóstico diferencial, cómo se diagnostica, cómo hacer una examinación. Insisto, todo esto es muy importante y útil, pero es ya si van a de verdad tratar esta patología. Si es para una tareita, o a menos que quieran sacar datos específicos. Las tablas igual nos sirven casi siempre como para resumir o para sacar de ahí
algún dato duro, o sea, que queremos citar, igual tratamiento, medicación, bla, bla, bla. ¿Sí, sí vemos eso? Entonces, aquí vienen las 1000 citas bibliográficas. Ahorita el 3 y 5 eran esta y esta que les decía. Y bueno, la conclusión igual es importante. Aquí ni siquiera nos dio conclusión. Bueno, insisto, las imágenes, ese tipo de cosas son importantes. Pero bueno, entonces, eso, vamos a buscar otro que sí tenga conclusión. Ese no es conclusión justamente porque es un tipo de artículo, es lo que les decía, hay varios tipos. Este es más de divulgación, entonces no tiene como tal una opinión del autor, ¿vale? Entonces, por eso es que no trae conclusión. Por eso es importante, es el mismo. Por eso es importante ver qué artículo estamos buscando y eso. Pero bueno, ¿alguna duda hasta ahorita? ¿Alguien aparte de Rolando? Porque Rolando ya me aburrió que siempre opina. No te creas, Rolando. ¿Dudas? ¿No dudas? Rolando ahora sí ya opina. No, realmente no tengo, por ahora. Perfecto. Aquí otro, el dolor. Este nos habla del dolor específicamente del síndrome patelofemoral o condromalacia rotuliana. Entonces aquí nos habla del abstract. ¿Por qué se causa el dolor? Artículo de terapia neurológica. Vale. Sí, con todo gusto, Liz. Nada más dime, volvemos a lo mismo que les... ¿Qué es esto? Comparte una ventana. Ah, bueno, está bueno. A ver, Liz, si les recuerdo un poquito, les había dicho que era importante definir el tema y los objetivos. Entonces me dijiste, perdón, porque ya se me olvidó, terapia neurológica. Terapia neurológica sería el tema. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué quiero eh, lograr con la terapia neurológica o qué quiero saber de la terapia neurológica? Eso es importante para mi búsqueda. No puedo buscar nomás así porque pues voy a encontrar muchas cosas y no. Entonces, si me defines qué quieres lograr con eso o qué quieres saber de la terapia neurológica, busco ahorita ese artículo, ¿vale? Nomás aclárame un poquito más en lo que me hago mensaje. En lo que me aclara Liz, termino esto que estaba diciendo. Síndrome patelofemoral, aquí nos dice, pues nos están, miren, aquí nos dice que el review de la literatura nos dice que es por varios motivos. Bueno, aquí nos habla de qué va a tratar el artículo. Por ejemplo, es un buen ejemplo de artículo de lo que les mencionaba. Yo lo considero completamente válido. Aquí está el DOI, porque es pues de un journal de rodillas, ¿no? De traumatología y de deportes. Sin embargo, es de Springer. Entonces, Springer para mí es completamente válido. Mucha gente lo consideraría válido, pero hay varios tipos de artículos. Se dividen en Q1, Q2, Q3, Q4. Los Q1 y Q2 son como los tops, Q3 y Q4 son como los que a veces son locales. Entonces, Springer es de ellos, no es Q1 ni Q2, creo que es Q3, si no me equivoco. Entonces, no todos los valen, pero sí son válidos. O sea, para su nivel yo creo que todos son válidos. No es para que lo tengan en cuenta en el caso de que en un futuro, bien futuro, en su tesis les diga el profesor, no es válido, que no digan, Carlos me dijo, no, no es cierto. No les dije. Entonces, este tipo de artículos no siempre son válidos, ¿vale? Pero en general para licenciatura todos estos artículos son válidos. Entonces aquí tenemos la introducción, no sé más o menos qué es. Yo leería toda la introducción. Es un chorro. No, leería el abstract, esto de qué habla, ver si me sirve o no. Me voy directo a las conclusiones, que aquí están, que nos dicen que, pues, ¿qué es el dolor? Que causa una desalineación, que las posibles causas son un valgo o un decremento de fuerza en los aductores de cadera con una pronación de valgo. También lee Rolando, va a querer que leas todas. Bueno, la mala alineación del cuádriceps causa desbalance, bla, bla, bla. Entonces aquí nos dice, en conclusión, todo lo que desarrolló el paper, todo lo que estuvieron diciendo, ¿a qué se debe el dolor, no? Aquí ellos nos están diciendo esto. Entonces, bueno, punto. Si no nos importa, o sea, por ejemplo, en el caso de una tarea que decimos, quiero saber cómo tratarlo, pues aquí no nos sirve, por aquí nos está diciendo
está concluyendo a qué se debe el dolor y no nos está diciendo cómo solucionarlo, entonces no me sirve este artículo. Yo ya lo descarto automáticamente sin tener que aventarme todo el artículo. ¿Sí me explico? Vale, entonces, Lizeth, no me dijiste que esclerosis múltiple. Vale, entonces aquí, corrígeme si estoy mal. Este lo voy a buscar en Google Scholar para dar ejemplo de Google Scholar. Ya sé, voy a hacer el prompt con ChatGPT para que vean cómo se hace. Y eso sí es válido también, para la escuela. Asumo que lo que quieres es saber cómo abordar la esclerosis múltiple con la terapia neurológica, porque ahí puede haber varios enfoques en la búsqueda. Pudieras buscar cómo abordar la esclerosis múltiple con terapia neurológica o cuál es el impacto de la terapia neurológica en la esclerosis múltiple. Son dos temas distintos, ¿vale? O incluso pudiera buscar cómo se está haciendo ahorita la terapia neurológica con esclerosis múltiple. Son muchos artículos distintos, pero yo lo busqué. Yo lo quería, si soy ustedes y todavía no tengo mucha experiencia haciendo prompts y buscando en bases de datos, le pregunto a ChatGPT, ¿cómo escribo un comando? ¿Cómo realizo un PubMed para el impacto de la neurológica en la esclerosis múltiple? Ese es un tema bien complejo el que me estás mencionando. ¿Sí sabes qué es la esclerosis múltiple, Rolando? La verdad no, pero me suena de Stephen Hawking. Sí, luego lo abordamos porque sí es importante. Entonces aquí nos están diciendo ya cómo hacer una búsqueda básica. Mira, Lizeth, buscaría esto. Aquí nos dice, nos está dando todo, ¿eh? Entonces yo copio lo que me da ellos y pues aquí yo leería todo lo que me está diciendo para aprender cómo lo encontró este monito. Digo, el chat GPT, pero si no les importa aprender, pues copian como tal el prompt que les lanzó, lo pegan en cualquiera de las bases de datos que les di y ahí están. En Google Académico es un poco más, ahorita regreso a eso para resolver eso, para darte un poco de bibliografía respecto a Liz, pero mientras me interesa que vean esto aquí, por ejemplo, es más fácil en Google Académico porque buscan tal cual como se buscaría en Google, terapia neurológica en... me escucho. También eso, Google Académico no le importa si le ponen mal la ortografía o no, se las corrige igual que Google, las bases de datos no. Si se equivocan, les vale. Pues mira, por ejemplo, aquí hay una guía de práctica clínica, esto está interesante, pudiera estar interesante, pero este es un ejemplo también de lo que les decía, no es válido, no es tan válido a nivel escolar científico porque no está en Science Direct, que es sí, ahí les va. A esto quería llegar. Este artículo, si se fijan aquí me sale Purchase PDF, entonces, bueno, esta es medio válida, pero hay algunos journals que realmente son como spam, se dedican a publicar todos los journals, o sea, si ustedes publican un artículo, se los van a publicar, ¿vale? Entonces, la idea de ellos es vender suscripciones. Entonces, publican un montón de cosas y les ponen DOI, les ponen ISSN, pero son cosas que Rolando puede publicar. Entonces, no son tan válidos. Este sí es un poco distinto porque esto me dice que hay muchas universidades que les dan acceso. Yo pienso, Rolando, que tú tienes acceso a varias bases de datos interesantes. En el texto teníamos a todas, en la uni pues no tienen creo que a ninguna. Es de las cosas que yo me voy a quejar. Ahorita vemos cómo encontrar ¿vale? Pero bueno, por ejemplo, esto nos dice, tratamiento somático representa una de las pilares del abordaje. Objetivos, esto es interesante. Elaborar una guía práctica clínica sobre indicaciones de tratamiento sintomático destinado a neurólogos que participan en el manejo de pacientes con EM.
Entonces, aquí, ahí va, Rolando. Aquí, Liz, yo me lo saltaría, porque me está diciendo, digo, sí, nos está dando una guía práctica clínica, pero es para neurólogos. Entonces, pues a lo mejor si te interesa mucho el tema, lo leo, pero yo no lo leería porque digo, no soy neurólogo, entonces no me va a servir. Y aquí está concluyendo que la individualización de terapias neurológicas no sirve para manejo de esto, entonces, de las terapias no farmacológicas para manejo, más allá de la impresión. Ah, vale. Esto sí está muy interesante. Nos está diciendo que es importante individualizar las terapias de todo tipo para los pacientes de este tipo, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que los tratamientos generales que hay hoy en día para estas patologías no sirven, que hay que individualizar. Y es algo que, de hecho, vamos a ver los que tomen conmigo el cursito de cadenas musculares, eh, cómo individualizar terapia, porque yo también estoy a favor de esto. Entonces, pero bueno, y justamente esto hablamos del SNA. Bueno, es otro punto, pero bueno, aquí lo único que nos está diciendo eso, que es importante individualizar, pero no nos está diciendo cómo hacer la terapia. Esto es importante, perdóname, Rolando, ahí voy. Esto es importante porque si es un pseudo problema. A ver, yo entiendo lo que ustedes entienden por un artículo científico, pero ahí te va. Vas a encontrar difícil. Yo pienso que lo que tú quieres es, tal vez tienes a alguien con esclerosis y quieres ayudar a esta persona, ¿no? Quieres encontrar un artículo de cómo ayudarla, que es lo que luego Rolando pensaba que era un artículo y no. Los artículos son, yo como científico propongo algún, algo, hago un experimento y pongo los resultados o compruebo mi hipótesis. Entonces, generar un tratamiento no es como tal una hipótesis. Entonces, ¿cómo? Esto yo me batallaría mucho para buscar esto que me estás pidiendo, porque la terapia neurológica, hay muchos tipos de terapia neurológica. Por ejemplo, yo lo que conozco es desde el nervio vago, ¿no? Tratamiento desde el nervio vago es como yo lo abordaría, yo, Carlos, porque es lo que conozco. Entonces, yo buscaría desde aquí PLOS para esto, pero es otro tema complejo. Tendrías que entender primero qué es el nervio vago, cómo funciona el sistema parasimpático, entonces por ahí empezaría. Pero bueno, aquí igual, por ejemplo, que nos dice neurorehabilitación. Entonces, revisar los conceptos. Esta es una revisión sistemática, lo que les decía. Conceptos de representación, evaluación de pronóstico. Entonces, lo que está haciendo este artículo, Liz, nos está diciendo qué es lo que se está haciendo actualmente y nos da alternativas para este tratamiento, ¿vale? Todo lo que me está diciendo. Entonces, nos va a presentar distintas técnicas que se están abordando y nos va a presentar nuevas técnicas que se proponen, pero no nos va a decir cómo realizar ninguna, ¿vale? Entonces, si quieres ver cómo se aborda, cómo se hace una técnica en específico, yo buscaría en Google, porque aquí vas a encontrar más bien el impacto de una técnica, el impacto de una metodología específica o el impacto de un cambio específico, pero no vas a encontrar en un artículo cómo llevar, o bueno, sí que puedes encontrar, digamos, los aspectos técnicos de una metodología, pero para eso necesitas saber qué metodología quieres encontrar. No sé si me explico. Así como tal, lo que tú estás buscando lo vas a encontrar más en un curso o en Google o en algo así. Entonces, si lo que quieres, insisto, lo que yo pienso es que quieres encontrar, ayudar a una persona con esclerosis desde tratamiento neurológico. ¿Qué haría yo? Me voy a YouTube, me voy a Google, busco en general qué hacer. Eh, Te van ahí a mencionar algunos tipos de técnicas, algo, y eso yo buscaría si funciona o no en un paper. Eso sería lo que yo haría. Que, insisto, yo, Carlos, mi abordaje, por si te interesa luego buscarlo, sería con el nervio vago, el sistema parasimpático, se le llama FLOS, F-L-O-S-S, flossing. Bueno, eso también te va a salir el software libre, pero ese sería mi abordaje, ¿vale? No, yo no tengo la solución, yo no tengo mucha experiencia con esclerosis, pero sería lo que yo haría porque es lo que conozco. Pero bueno, espero haber respondido y más o menos mencionado cómo ver un artículo. Si no, por favor acláramelo y respondo la duda que no haya respondido. Rolando. No, nada más quería saber, porque mencionaste sobre eh, las revistas
spam? ¿Cómo las identificas para saber ¿Cómo si es las una fuente identifico? confiable? En primer paso, si están en las bases de datos que ya les di en el PowerPoint, da por un hecho que es una fuente confiable, sin excepción. Si no está ahí, tienes que hacer una búsqueda si es una revista Q1, Q2 o Q3 inclusive tal vez. Para eso, digo, te las puedo buscar yo, pero me tendrías que decir en qué tema, porque cada área tiene sus propias revistas. Salud tiene sus revistas específicas, ingeniería pues, tiene sus revistas, cada uno tiene sus journals, digamos, de prestigio. Entonces, tienes que ver en qué tema y buscar, de nuevo, ChatGPT es tu amigo. Le preguntas, ¿cuáles son los journals de Q1 y Q2 y Q3, si quieres, para este tema? Y él te dice cuáles son las revistas válidas, ¿vale? Pero, de nuevo, para licenciatura, yo creo que cualquier revista se las valen. Esta que es Revista Mexicana de Medicina Física y Rehabilitación, por ejemplo, esta no es, estoy seguro, esta o es Q3 o Q4, porque es mexicana. Entonces no va a salir no es Q1 y Q2 porque son las internacionales. Pero de nuevo, yo creo que si ustedes citan, digo, tú no, bueno, tú también. Si citan esta revista y un profesor les cuestiona sobre qué es válido o no, les dicen, pues que lo puso la revista mexicana de medicina, ¿sabes? Entonces, si el profesor está en desacuerdo, dice, entonces, ¿qué es válido si ustedes son los investigadores, ¿no? Entonces, yo se las valgo, pero también hay que ver que, por ejemplo, me tocó ahora en cultura de género, que había quienes citaban, me tocó una persona que citó la estadística de las personas que sufrían violencia en España. Y le digo, bueno, es que sí es válido, pero aquí estamos hablando de nuestro contexto cultural, porque estamos hablando de violencia en México, de cuántas mujeres sufren violencia en el país, y tú me citas una estadística de España. Entonces, pues yo creo que las mujeres que sufren violencia en España y en México no son las mismas. Entonces, esa estadística se la valí como quiera, porque Camila aquí presente me dijo, con que sea coherente, lo valemos, y dije, bueno, pues lo valemos. Y si el maestro no dijo nada, pero a lo mejor si un maestro hubiera, y de nuevo, si el maestro ni siquiera leyó nuestro trabajo, pero si lo hubiera leído, hubiera dicho, a ver, me está citando a un porcentaje de mujeres de España como si fuera en México, no tiene sentido, esto no es válido. Entonces, de nuevo, para un artículo serio, pues no cuenta, ¿no? Pues lo último que quiero, si ya no hay más dudas al respecto, corto y les enseño cómo buscar un artículo gratuito. ¿Todo bien? Todo bien. Vale, entonces corto la grabación. Ay, pues que no grabé nada. No manches. No grabé A, nada. a- Bueno, ni a modo. mí me Creo que no parece, entraron. a mí me pareció que sí estabas grabando. Pues según yo también Ah, estaba grabando, pero Ahí no me grabé aparece nada. el cosito que dice que estás grabando. ¿De verdad? sí hay un icono en la Ah, esquina de la bueno, pantalla que entonces dice da igual, entonces está bien. Bueno, igual ahorita lo edito para quitar